A ver, cuando pensamos en una sinfonía, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues seguro que una fuerza musical épica, ¿verdad? Algo que llena la sala de conciertos. Pero, ¿y si os digo que esta forma tan poderosa no nació así? Su origen es, de hecho, bastante más humilde. Vamos, que empezó siendo básicamente música de fondo para que la gente encontrara su asiento en la ópera. Hoy vamos a desvelar ese viaje increíble, cómo esa música de hilo musical se acabó robando el espectáculo para convertirse en nada menos que en la reina de la orquesta. Mirad, para entender bien esta transformación, pensemos en la diferencia clave. La obertura de una ópera era, digamos, como el tráiler de una peli. Te pone en situación, te prepara para lo que está por venir. Pero es que la sinfonía clásica es la película entera, es el drama completo contado solo con instrumentos. No necesitan ni actores, ni escenario, nada. La música lo es todo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo una simple pieza de introducción acabó convirtiéndose en el evento principal? Pues bien, para encontrar la respuesta tenemos que viajar a Italia, a principios del siglo XVIII. Vale, pues estamos en la Italia del siglo XVIII, la cuna, el epicentro de la ópera. Y aquí, seamos claros, la música instrumental era la segundona. La pieza que sonaba, antes de que se levantara el telón, se llamaba sinfonía, que por cierto significa literalmente sonar juntos. Y su función era muy básica, callar al público y anunciar que esto empieza. La estructura de estas sinfonías era súper práctica, pensada para captar la atención de un público que, no paraba de hablar. Primero, ¡pum!, un estallido de energía, un movimiento rápido y brillante para que todo el mundo se enterara. Después, bajamos las revoluciones, una parte lenta, muy melódica, casi como una pequeña aria pero sin cantante, para dar un respiro. Y para terminar, otra vez arriba, otra explosión de ritmo muy danzable que dejaba a la gente con buen cuerpo y lista para que empezara la ópera de verdad. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Pasa algo que nadie se esperaba. A la gente, pues resulta que le empezaron a gustar más estas pequeñas sinfonías que algunas de las óperas a las que servían de introducción. Así que, ¿qué pasó? Pues que empezaron a tocarlas solas, en conciertos. Y claro, en el momento en el que esta música salió del teatro de la ópera y se subió a su propio escenario, todo, absolutamente todo, cambió. Ya no era un simple preludio. Estaba empezando su propio camino para convertirse en una obra de arte con todas las letras. Y claro, hubo compositores que se dieron cuenta de este potencial. Uno de ellos, Giovanni Battista Sammartini. Él y otros como él empezaron a tomar estas piezas de 3 movimientos y a tratarlas con seriedad. Ya no se conformaban con melodías sencillas, no, creaban temas musicales que luego desarrollaban, que transformaban a lo largo de la pieza. Vamos, que estaban construyendo pequeñas historias solo con música, no eran ya simples fanfarrias para que empezara la función. Bueno, y el siguiente gran salto, el que lo cambia todo, no ocurre en Italia. Nos vamos a Alemania, a un sitio llamado Mannheim. Estamos a mediados del siglo XVIII, y la orquesta de la corte de Mannheim no es que fuera buena, es que era una auténtica superestrella. Era, por así decirlo, el laboratorio donde se estaba cocinando el futuro de la música orquestal en Europa. La calidad de esta orquesta era de verdad legendaria. Fijaos, un crítico de la época llegó a decir que era un ejército de generales. ¿Por qué? Porque cada músico era un virtuoso por sí solo. Y claro, esta precisión casi militar les permitió a los compositores hacer cosas totalmente nuevas, experimentar con efectos superaudaces. Hablamos de crescendos que pasaban de un susurro a un auténtico trueno, de contrastes dramáticos. De repente tenían en sus manos un instrumento, la orquesta, con una potencia y una flexibilidad que nadie había visto Alpes. Y fue justo aquí, con compositores como Johann Stamitz a la cabeza, donde dieron el paso que definió la sinfonía para siempre. Ojo, porque hicieron algo que a día de hoy puede parecer muy simple, pero que en ese momento fue una auténtica revolución. Cogieron la estructura italiana de 3 movimientos y le añadieron uno más, un cuarto movimiento. Lo que hicieron fue insertar un minueto y trío, que era una danza de la época, una danza aristocrática, justo antes del movimiento final. ¿Y esto por qué fue tan importante? Pues porque transformó la sinfonía por completo. Ya no era solo la secuencia de rápido, lento, rápido. Ahora tenía una estructura dramática mucho más completa, con más matices. Tenía una introducción potente, un momento de reflexión, un momento más social, de baile y un gran final. Acababa de nacer el esqueleto, el plano de lo que conocemos como la sinfonía clásica. Vale. Con esta estructura de 4 movimientos, ya bien definida y sólida, la sinfonía dejó de ser un experimento. Ahora era, por así decirlo, un lienzo en blanco, y estaba esperando a que llegaran los grandes maestros para pintar sobre él. Y los 2 primeros genios en llevarla a otro nivel fueron, por supuesto, Haydn y Mozart. Y aquí entra en escena el gran Joseph Haydn. Seguro que se ha oído alguna vez que se le llama el padre de la sinfonía. Pues el apodo le viene que ni pintado. Pero ojo, no porque la inventara él, no, sino porque fue quien la cogió cuando todavía era, digamos, una niña. La guió, la educó y la convirtió en la forma artística madura y poderosa que conocemos.
Haydn fue básicamente el gran arquitecto de la sinfonía. Cogió ese plano de 4 movimientos que venía de Mannheim y lo pulió, lo perfeccionó hasta el último detalle. Definió para qué servía cada habitación de ese edificio musical y se aseguró de que todas estuvieran perfectamente conectadas. Con él, las melodías no solo aparecían y desaparecían, no, se desarrollaban, se transformaban, viajaban a lo largo de toda la obra. Creó una estructura unificada, un drama coherente de principio a fin. ¿Y si Haydn fue el arquitecto que levantó el edificio perfecto? Entonces Mozart fue el genio que entró y lo llenó de una belleza y una magia que nadie había imaginado. Cogió esa estructura solidísima de Haydn y la impregnó con su voz, una voz absolutamente única. A ver, Mozart no necesitó cambiar la estructura, no le hizo falta. Lo que le hizo fue enriquecer el interior, el tejido musical. Empezó a tejer unas melodías que son sencillamente inolvidables. Les dio a los instrumentos de viento unos colores y unos diálogos que nunca antes habían tenido. Los hizo protagonistas. Y sobre todo encontró ese equilibrio perfecto entre la claridad, la elegancia de la forma y una profundidad emocional que te llega directa. Y justo cuando parecía que la forma había llegado a su culmen, a la perfección absoluta, apareció él. Una figura que primero iba a dominarla por completo, para justo después hacerla saltar por los aires. Por supuesto hablamos de Ludwig van Beethoven. Pero esto es muy importante entenderlo. Beethoven no empezó rompiendo las reglas. ¿Qué va? Todo lo contrario. Sus 2 primeras sinfonías son auténticas obras maestras del más puro estilo clásico. Siguen al dedillo la estructura y el lenguaje que había heredado de Haydn y Mozart. Lo primero que hizo fue demostrar que dominaba el juego a la perfección. Pero incluso dentro de esa perfección clásica ya se empezaban a notar las grietas. Su música tenía una energía rítmica que era arrolladora, implacable. Sus contrastes entre un pianísimo y un fortísimo, entre el susurro y el grito, eran mucho más extremos. Y sus desarrollos, las partes donde jugaba con las ideas, eran más largos, más tensos. Era como si esa elegante vasija clásica apenas pudiera contener la energía explosiva que Beethoven estaba metiendo dentro. Y así es como llegamos, digamos, al modelo estándar, a la cumbre de la sinfonía clásica, una arquitectura sonora casi perfecta, dividida en 4 actos. Un primer movimiento, el allegro, que presenta el drama. Un segundo, más lento para la reflexión lírica. Un tercero, el minueto o scherzo, que nos conecta con la danza. Y un cuarto, de nuevo rápido, para una conclusión brillante que lo resuelve todo. Un viaje emocional completo y perfectamente estructurado. Vale, vamos a aprovechar para aclarar un par de ideas que a veces se escuchan por ahí. La primera, ¿fue Haydn quien inventó la sinfonía? Pues la respuesta es un no, pero un no rotundo. Como acabamos de ver, esto fue un proceso gradual, una evolución, en la que participó un montón de gente. Empezó con los italianos, pasó por la revolución de la orquesta de Mannheim y de ahí siguió creciendo. Haydn no fue el inventor, fue, como decíamos, el gran arquitecto que le dio su forma definitiva. Y la segunda duda común está sobre Beethoven. ¿Fue un rebelde desde el minuto 1? ¿Llegó y se puso a romper las normas con su primera sinfonía? Pues tampoco. Su revolución no nació de la ignorancia, sino de todo lo contrario, de un dominio absoluto de la tradición. Primero demostró que podía escribir sinfonías clásicas tan buenas o incluso mejores que las de sus maestros, y solo entonces, cuando ya tenía las reglas dominadas por completo, se sintió con la autoridad para romperlas y directamente reescribirlas. Y aquí es donde lo dejamos, justo en el umbral de una nueva era, porque la sinfonía clásica, ese recipiente de elegancia perfecta, estaba a punto de estallar. La pregunta es, ¿qué pasa cuando las ideas, las emociones de un genio como Beethoven ya no caben dentro de esa forma tan perfecta? Pues lo que pasa es una revolución. Lo que pasa es el romanticismo. ¿Y la sinfonía? Bueno, la sinfonía ya nunca volverá a ser la misma.